Buenos días, soy Luis Jerez, responsable de formación de Geotab y os doy a todos vosotros la bienvenida a aquellos que se unen a esta serie de webinars por primera vez, bienvenidos, y aquellos que estáis con nosotros y que repetís, pues también bienvenidos de nuevo a estas series, ¿no?, de webinars que Geotab ha estado preparando en estas semanas para todos vosotros, en donde nuestro objetivo es mostrar las funcionalidades de nuestra plataforma de gestión de flotas. Todo eso que podemos ofrecer. ¿Y por qué somos Geotab la solución eficaz para la misma? Siempre empezamos dando una pequeña o breve descripción de lo que es, bueno, Geotab como empresa. Somos una empresa que nuestra sede está en Canadá. Y bueno, nos especializamos, ¿no?, en el desarrollo de ingeniería para análisis, telemática y soluciones IoT. Llevamos casi 20 años en el sector y actualmente contamos con un ecosistema bastante amplio, que eso pues bueno, incluye alrededor de 400 partners, más de 400 partners. Seguimos en crecimiento. Y también, bueno, tenemos una empleomanía de 1.200 personas y estamos, como vemos, todo el mundo. Somos una empresa global. Estamos en Canadá, en Oakville, Kitchener, en Las Vegas, en Londres, aquí en Europa, en París, Roma, Múnich, Aachen, Londres, y también, bueno, en México, en Asia también y en Australia. Y bueno, también hemos sido reconocidos, ¿no?, por nuestra gran penetración, ¿no?, en el mundo, donde ya varias empresas, muchas de ellas, pues confían en nosotros. Pues bien, hoy aprenderemos a analizar lo que son los datos de colisiones. Y para ello contamos con Jorge González, que es nuestro Solutions Engineer y también nuestro experto en Big Data, que nos va a mostrar esa herramienta que tenemos en nuestra plataforma de gestión. Pero bueno, antes de empezar, solamente comentaros rápidamente un poco digamos, de la organización, ¿no?, de la sesión. Durante la presentación de Jorge. Si tenéis algún comentario u observación que queráis hacer, pues tenéis en la sección de chat pues un espacio donde podéis ahí pues escribir, hacer algún tipo de comentario que consideréis. Si necesitáis hacer alguna pregunta en específico para más detalles, esas preguntas las responderemos al final de la ponencia de Jorge y las podéis escribir directamente en una sección que tenéis en vuestro pequeño panel de control, ¿no?, que, como su nombre indica, pone preguntas o questions, dependiendo del idioma, ¿no?, de vuestro navegador. Pues en esa sección podéis poner las preguntas y las observaciones y comentarios pues en el chat. Y bueno, sin más preámbulo, pues doy paso a Jorge para que nos haga la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Hoy, bueno, ya hemos visto la introducción y una pequeña presentación de Geotab. Vamos a ver también rápidamente los productos de Geotab. Para los que seáis nuevos y no conozcáis bien qué hacemos, pues vamos a hablar un poco del hardware y del software. Y ya vamos a centrarnos en los datos relacionados con las colisiones. También vamos a ver el acelerómetro, que se encuentra en el interior del dispositivo de Geotab, y las funcionalidades de colisión que tenemos en nuestra plataforma. E incluso un ejemplo de cómo poder diferenciar una alerta real comparado con una alerta falsa. Lo primero es el hardware. Vamos por la versión 9 del dispositivo ya, se llama el Go 9. Y se conecta, es este dispositivo que veis aquí, que se conecta directamente al puerto OBD de los vehículos, de donde recogemos datos del vehículo a tiempo real. Pueden ser datos del diagnóstico del motor, como la salud de la batería, si hay algún error activo y demás, como datos de medidas, que pueden ser el consumo del combustible, niveles de combustible, el odómetro, el cinturón, niveles de aceite, temperaturas y muchos más. Aparte, en el interior tenemos los acelerómetros, que es en donde nos vamos a centrar más hoy. Y es el mismo dispositivo con estos acelerómetros, este GPS y la misma lectura para cualquier tipo de vehículo, ya sea eléctrico, de combustión, un camión, un coche de pasajeros, una furgoneta, variando en función del vehículo. A veces necesitas un arnés u otro,
pero con el mismo dispositivo te puedes conectar a todos. Y esta información se puede ver en nuestra plataforma, que se llama MyGeotab. En esta plataforma tienes acceso a todos tus datos y puedes hacer análisis de productividad, seguridad, eficiencia, sostenibilidad, incluso las normas y las normativas que hay ahí del estado de la flota. Tenemos 38 datasets diferentes, que pueden ser o de consumos, de medidas del motor, de errores, de excepciones, y hay más de 1000 reportes hechos para esta plataforma. También hay zonas, grupos, normas de motor. Todo esto se puede visualizar en los reportes, que decimos que se pueden activar tantos como necesites. Y esto era para que conocieseis un poco en general la plataforma. Veréis en algún momento cómo es la plataforma para los datos de colisión. Hay mucho más que ya podréis ver en otros webinars y vamos a centrarnos ya con los datos de Geotab relacionados con las colisiones. El dispositivo, como he dicho, no solo coge datos del GPS, del Go 9, sino que también es capaz de coger datos del estado del motor, de errores y del acelerómetro. Aparte, le añadimos unos datos calculados, que son las excepciones, que ahora os explicaré también un poco en detalle. Los viajes, pues también hacer un resumen de los viajes, de dónde empieza, dónde acaba, los tiempos, las velocidades, quién conduce y algunas reglas más que sean necesarias. Y también pues tenemos referencias de zonas y demográficas y del decodificador del BIM. Antes de seguir, vamos a ver un poco cómo funciona el acelerómetro de los dispositivos. El acelerómetro tiene, luego lo veréis, pero nuestro acelerómetro tiene 3 ejes y estos 3 ejes se calibran solos. Da igual la posición del dispositivo, siempre vas a tener los 3 ejes calibrados como debe ser. Esto es porque al instalar los dispositivos, los valores del acelerómetro se van autocalibrando conforme se empieza a mover. Va viendo los umbrales, hacia dónde va, hacia adelante, a dónde va hacia atrás, cómo gira. Y sobre todo durante los eventos de frenado, los va identificando y va calibrándose para estar en los ejes en la posición correcta. Todo este proceso se puede seguir son los primeros kilómetros solo, y se puede seguir porque hay mensajes que te va diciendo pues si la calibración está en curso, si ha terminado, o incluso si ha habido un problema con la calibración en curso y no se puede terminar, que eso indica seguramente que ha habido una mala instalación o que el dispositivo no está sujeto como debería, o en general cualquier tipo de instalación problemática, o que es principalmente cuando está suelto. Es muy importante en estos casos cuidar la calidad del dato. Hay muchos dispositivos parecidos y hay muchos que lo que hacen es coger muestras. Entonces simplemente van pues cada 10 segundos coger una muestra, o cada 30 segundos, incluso algunos cada minuto. Van cogiendo muestras para el GPS y el acelerómetro. Nosotros, para enviar la información esencial y poder reconstruir toda la curva, usamos un algoritmo de curva o del error máximo patentado. Entonces, aquí luego tendréis un vídeo que podéis verlo más en detalle con el CEO de la compañía explicándolo, pero principalmente empezamos cogiendo, si esto fuesen todos los puntos que tenemos, segundo a segundo, todas las muestras, podríamos coger la primera y la última y se va viendo en cuáles hay más distancia. La primera sería esta, que la identifica y la une a los puntos importantes. Y luego va identificando el resto hasta tener todos los puntos importantes para poder reconstruir la curva. Y así enviamos toda la información solo con los puntos importantes, para luego poder reconstruir todo. Esta precisión se puede incluso mejorar. Tenemos parámetros que son capaces de mejorar la precisión para algún caso muy específico, que ahora veréis algún ejemplo de por qué haría falta, pero generalmente no hace ninguna falta. Como os he dicho, tiene 3 ejes. El eje Y sería el de la aceleración lateral, es este que veis aquí, que el negativo es hacia la derecha y el positivo es hacia la izquierda, como podéis ver con la flecha. El eje X es el que identifica si estás acelerando o frenando. En positivo es acelerar y en negativo es frenar. Y el eje Z es el eje vertical, donde la fuerza positiva va con la gravedad, que es hacia abajo. Entonces siempre se va a ver en torno a la fuerza de la gravedad, que es un G, unos 9,8 metros por segundo cuadrado, cuando el vehículo está en una superficie plana. La fuerza va a ser negativa si
cuando detecta una fuerza hacia arriba es negativa, por un rebote del coche en el suelo o algo parecido. La fuerza en el GLZ va a ir cambiando según la localización. O sea, es muy diferente si está en Madrid o en una montaña o si está junto a la costa, porque la fuerza de la gravedad se aplica de forma diferente. También dentro de la misma ciudad, pues si está inclinado el coche o en la altura en la que esté, puede cambiar un poco. La variación va a ser muy pequeña respecto a este valor, pero a lo mejor ves el valor estático, lo ves cambiar un poco. Este es uno de los casos en los que sí hemos ampliado la frecuencia. Uno de los proyectos que estamos haciendo es en detectar colisiones menores, esos pequeños accidentes, pues roces, a lo mejor un bordillazo, ese tipo de accidentes, para los cuales estamos aplicando una frecuencia de más de 100 hercios en el acelerómetro. No simplemente ya las muestras, sino muestreamos a 100 hercios y mandamos toda la información. Lo hacemos con un firmware especial para probar cómo funciona este firmware comparado con el resto para detectar estas colisiones menores al tener mayor precisión y mayor número de muestras. Y pues recopilamos información todavía mucho más frecuente cuando detectamos que hay una fuerza de más de un G en el coche. Recogemos los segundos antes y después toda la información posible para después procesarla y trabajar en esta detección. Si alguien está interesado, os he dejado aquí un contacto de la persona que está llevando el proyecto, por si queréis, si tenéis una flota y queréis participar o os interesa, pues podéis entrar ahí. En ese proyecto anterior que estamos viendo estamos desarrollando un algoritmo capaz de detectar esas colisiones y, como he dicho, cualquiera que le interese puede contactar al correo que había. Y ya ahora mismo en la plataforma tenemos también un sistema con unos límites de detectar las colisiones y es lo que vamos a ver. Lo primero serían las alertas. Tenemos una página de alertas que yo ya tengo cargada aquí, donde esta es la página de reglas esta es la plataforma MailJotab, podéis ver aquí. Esta es una plataforma nuestra de la oficina de Geotab Madrid. Y podemos ver aquí varias reglas. Todas estas reglas son personalizables. Tenemos unas por defecto que pueden ser pues, el de frenazo brusco, de acelerón brusco y de giro brusco para identificar los estilos de conducción usando el acelerómetro. Y también podemos detectar cosas como el exceso de velocidad, el uso del cinturón de seguridad, uso de fuera de horas de trabajo, tiempo en ralentí, salida temprana. Tenemos un montón de reglas. Estas son las principales del acelerómetro, incluida la de posible colisión, que es una regla que te avisará cuando has tenido una posible colisión. Vamos a entrar en ver un poco más en detalle estas reglas. Cualquier regla de estas, como decía, es personalizable y puedes añadir, estas son unas por defecto que ofrecemos, pero puedes añadir muchas más, como podéis ver aquí. Entonces, para que veáis cómo funciona, le vamos a dar a editar a esta misma, a la del frenazo brusco. Podéis hacerla que sea visible o invisible en el mapa, podéis cambiar el nombre, podéis aplicarla solo a cierto tipo de vehículos o a ciertos grupos y podéis modificar las condiciones. Aquí es muy simple, de momento simplemente está detectando cuando la aceleración de frenada es mayor que este valor, pero se podrían añadir en tipo de zonas, algún dato de motor, velocidades. Incluso se podría modificar rápidamente aquí. Si queremos cambiar esto, podríamos cambiarlo aquí a un valor más bajo para que salte antes la regla. Podéis ver cómo cambia aquí. Todas estas reglas son completamente personalizables, no hay límites, se pueden tener las que quieras. Y luego en notificaciones se podrían incluir tipos de alerta, notificaciones al conductor, incluso añadir emails. Se pueden tener plantillas de notificaciones, por ejemplo, voy a hacer una plantilla rápido. Si yo quisiese tener una alerta que me llegase al correo cada vez que hay un frenazo brusco, pues podría poner aquí que me avise de frenada brusca y puedo decir que me diga la dirección, en qué base de datos está, la fecha, el dispositivo. Puedo poner incluso que me diga el nombre del conductor, si tengo conductor, la posición. Podría poner el odómetro también si fuese otro tipo de regla, pero puedo poner aquí la regla que se rompió, velocidad a la que iba
y, por ejemplo, podría poner la zona horaria también. Incluso podría poner un mapa. Entonces, con toda esta información, yo puedo guardar la plantilla. Y si vuelvo a la parte de reglas y vuelvo aquí a editar, podría poner aquí la plantilla que yo he preparado para, para ver el accidente. Entonces recibiría, también lo podría hacer, la está haciendo el ejemplo con frenazo brusco, pero se podría hacer también con lo de posible colisión. Entonces aquí simplemente editando podría añadirle la plantilla para que me envíe pues un mapa, las coordenadas, la información del conductor. Si tengo en comentarios algún tipo de contacto con el conductor, puedo ponerlo también para poder, en cuanto me llegue el email de posible accidente, poder mandarle al conductor un aviso para saber si está bien o no, para ver si es un accidente, si ha sido una colisión o si ha sido una alerta falsa, pues contactar con el conductor y ver que esté todo bien. Otra opción que tenemos para cuando ya sabemos que tenemos una colisión, una posible colisión, tenemos una DIN de reconstrucción de colisiones. Es este add-in donde te va a decir pues, la información que decíamos, te va a decir el VIN, el conductor, el nombre del vehículo, la fecha y hora de colisión y te hace una reconstrucción del impacto. Te pone en el mapa dónde ha sido, te pone el primer punto de impacto que ha tenido el coche y te da información pues, de la velocidad, de las revoluciones, del acelerómetro. Esto se ha llegado a usar en casos en juicios como prueba añadida para apoyar un testimonio y es una información bastante potente que te ayuda a reconstruir el accidente. Luego entraremos más en detalle en ver cómo haríamos eso. Estamos trabajando en la siguiente versión en la que vamos a poder elegir pues, para todos los dispositivos, ver cuántas posibles colisiones ha habido, elegir el que queramos y entrar. Y no solo tendremos el primer punto de impacto, este es el ejemplo que os está enseñando, ahora lo entenderéis bien, sino que tendremos el segundo también. Entonces podemos ver el primer punto de impacto y dónde ha sido el segundo. Y alguna información extra, simplemente las líneas futuras en las que estamos trabajando. Y ahora vamos a entrar ya más en detalle para ver bien cómo podríamos analizar esos datos y diferenciar la información de una colisión real y una mala instalación. Entonces volvemos al mismo accidente que teníamos antes, que es este, que lo tengo abierto 2 veces. Y pues bueno, primero podríamos ver el histórico de viajes, con dónde ha estado, por dónde ha ido, pero en general tenemos aquí el punto del impacto, que es el más importante. Y luego tenemos varias gráficas. Estas gráficas nos aportan bastante información. Primero tenemos la gráfica de velocidad. Podemos ver aquí la velocidad reconstruida segundo a segundo. Y nos da una información bastante simple, que es si a veces nos da un poco más, a veces un poco menos, pero en este caso podemos ver que el vehículo se ha parado del todo después del golpe. Por aquí fue el momento del impacto, luego ha parado del todo, ha estado un rato parado y podemos ver que ha podido seguir. Entonces es una manera muy directa de evaluar los daños, ¿no? Si el vehículo puede seguir después, es un daño menor que si vemos que se para y el vehículo no puede seguir después o vemos que ha sido remolcado. Aquí podemos ver que a pesar de haber estado parado completamente unos minutos, luego rápidamente ha podido seguir. Lo siguiente es las revoluciones, que nos den información parecida, solo que aparte nos permite ver si estaba acelerando, frenando y ver un poco dónde, pues si se queda con el motor encendido o apagado, si se queda en idling. Aquí podemos ver que el motor se apagó en el momento. ¿No? Se quedó estable y luego apagó el motor un rato. Pero como hemos visto en la otra, ha seguido conduciendo. Y la que más información nos aporta es la del acelerómetro. Esperar. Podemos ver que
que en lateral ha tenido una fuerza de 16 metros por segundo al cuadrado, son casi 2G, y ha tenido una fuerza de 3G en el eje X que decíamos antes. Vale. Tenemos el primer impacto. Es una fuerza, si os acordáis, aquí hemos visto antes como el eje X, que era el positivo era acelerar y el negativo es frenar. Entonces, cuando tú recibes un impacto detrás, que es el impacto que vemos aquí, la primera fuerza es en la dirección contraria. Entonces sale una fuerza de aceleración, que podemos ver aquí. Luego este es el de acelerar, frenar. El siguiente, después de esto, tuvo un impacto con el coche delante, que es la fuerza negativa que vemos, que es primero recibe un impacto por detrás y luego un impacto por delante. Entonces podemos ver los picos, cómo va el primero y luego el segundo. Luego, para compararlo rápidamente, tengo aquí, este es una alerta falsa de colisión y vamos a ver la diferencia. También te dice el mapa, los mismos datos. Entonces, lo primero es en el perfil de velocidad, ya vemos algo sospechoso, que es que no tiene ninguna velocidad. Entonces, aquí podría ser que el vehículo está parado y ha recibido un golpe, que el acelerómetro también lo detectaría, o que ha sido una instalación, que están instalando el dispositivo con el coche parado y ha sido una mala instalación. Lo siguiente tenemos el gráfico de las revoluciones, que también está sin datos, confirmando lo anterior. Y ya para ver si ha sido un accidente estando parado, que le han dado un golpe, una colisión parada, o si ha sido una mala instalación, nos apoyamos también en el acelerómetro. En el acelerómetro vemos que es vemos algo que es característico de cuando se le da un golpe al dispositivo, que son rebotes muy directos. Entonces podemos ver que primero le da un golpecito y luego rebota en otras direcciones varias veces. Esto estando parado, esto es muy indicativo de que es una mala instalación, porque tenemos rebotes casi iguales en las dos direcciones y como que se va atenuando, ¿no? Le da el golpe fuerte, vibra y luego va bajando. Esta información es bastante indicativa, ya nos podría decir que es muy probable que sea una colisión, que no sea una colisión real, pero de todas formas, si tenemos la alerta que nos avisa, podemos contactar con el conductor y pedirle que nos confirme si ha tenido un problema o si está instalando o manipulando el dispositivo. Vale. Y este tiene la diferencia, como podéis ver, es que aquí tenemos bueno, o sea, fue este accidente que os estaba enseñando antes fue frenando en una autopista, entonces se iba bastante rápido, frenó a tiempo, pero cerca del vehículo de delante, y el vehículo de atrás no le dio tiempo a frenar, le golpeó por detrás y luego golpeó al de delante. Entonces al final es un gol. Tienes varios impactos también, pero puedes ver que están más separados en el tiempo. Como tiene el primer golpe, luego le da el de delante, luego el de atrás le vuelve a golpear y son cada vez más leves, pero se puede ver cómo ha habido varios en el tiempo. Y bueno, esto es todo lo que quería enseñar para enseñaros un poco cómo analizar una posible colisión y cómo intentar diferenciarla de una alerta falsa y pues un poco las reglas relacionadas en la plataforma de MyDetap. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, pues Sí, pues Jorge, muchas gracias por la exposición sí, que nos has hecho. No sé si alguien más tiene preguntas, como comenté al principio, pues este es el momento, podéis escribirla en la sección preguntas y bueno, tendremos una conversación con Jorge para que nos las vaya aclarando. Jorge, sí, nos han llegado pues dos preguntas. Aquí la primera nos la envía Miguel Ángel del Molino Bou, que comenta que el add-in de reconstrucción de accidentes está instalado en un cliente, pero sale en inglés. Y el que nos has mostrado, pues sale en castellano. Cómo se puede usar ese? Si es nuevo o hay que cambiar algo en el anterior. eh, en el caso de que esté toda la plataforma en castellano ya y el add-in solo en inglés,
habría que cambiar en el add-in, habría que actualizarlo. Podemos ayudar luego si hay que me escriba un correo, que escriba un correo al account manager y se puede cambiar muy rápido el idioma. De acuerdo. ¿Es necesario desinstalar? Ya la pregunta viene de mi parte. ¿Desinstalar y volverlo a instalar el add-in o hay que hacer algo más? Creo que con instalarlo otra vez está. Ok, de acuerdo. Bien, por eso, bueno, que se ponga en contacto con un account manager si es necesario y bueno, que puede hacer la solicitud. Perfecto. Sí, otra pregunta que llega, esta vez viene de parte de Jaime Santaolalla. Muy bien. Nos pregunta que, ¿qué ocurre si con el accidente el dispositivo sale despedido? ¿Va a volcar la información en el portal? ¿Es necesario volver a conectarlo? Aunque esto no siempre es posible. Vale, es una buena pregunta. No nos ha pasado, pero porque al final detectaríamos la mala instalación. Si al final el dispositivo debería quedar bien sujeto, que en el caso de accidente no llegue a saltar. No solo en caso de accidente, sino porque si está libre sin ningún tipo de sujeción, si simplemente lo enchufas y no queda en una posición sujeta, ya con un bache, con un badén, te va a empezar a dar errores, te va a decir que no está bien sujeto y que está calibrando mal. Entonces vas a saberlo, antes de que llegase a pasar, lo normal es saber que debería hacer una instalación mejor. Y para por añadir, supongo que obviamente podemos luego hacer la comparativa con esas mediciones que el dispositivo ha ido registrando pues en el pasado, Sí, ¿no? Claro. sí, tendríamos las mediciones hasta que se desconecta y podríamos ver las curvas y el acelerómetro hasta ese momento. A partir de cuando se desconecta no podemos recoger más información del acelerómetro, pero hasta ese punto tendríamos. De acuerdo, gracias. Muy bien, otra pregunta, si esta viene de Miquel Simón. Comenta que en el gráfico se indica la posición exacta del golpe, si es atrás, izquierda, atrás, derecha. La pregunta, ¿el acelerómetro identifica también este dato? Claro, esto se hace con el acelerómetro. Os voy a enseñar otro ejemplo, que a lo mejor esto un poco es más sencillo porque fue un accidente más simple. Entonces, pero no me acuerdo bien de la fecha, tengo que volver atrás bastante. Vamos a ver. A ver si lo encuentro. Este es de hace varios años, ¿vale? Pero es mucho más claro. Este fue simplemente un impacto detrás. El otro es mucho más complicado porque está típica aglomeración de la autopista que frenan un montón de coches, están todos cerca porque no han tenido mucho tiempo de frenar y el último que llega no frena bien y le golpea. Entonces hay muchas acciones del acelerómetro. Primero el golpe de atrás, luego tiene un golpe delante que sale una fuerza hacia atrás, luego el de atrás pues vuelve a darle más flojito, pero le vuelve a dar y así varias veces. Este es simplemente un choque detrás a este coche sin que haya impacto luego delante. Entonces podemos ver el punto, que es mucho más claro. También este fue más directo detrás. Y en los datos del acelerómetro se ve mucho más claramente. Podemos ver aquí la fuerza positiva en el eje X, que es positiva porque ha tenido la aceleración que tú sientes en tu cuerpo es hacia adelante. Pues el acelerómetro es lo mismo. Cuando te pegan el golpe detrás, el acelerómetro y tú sientes que te vas hacia adelante y registramos esta fuerza positiva. Este es el eje lateral, que vemos que no está casi afectado, no tiene casi fuerza. Entonces, con esto podemos saber que es un golpe detrás y al ver el lateral que no tiene casi impacto, podemos ver que es un golpe muy céntrico, que ha sido detrás, muy en el centro del coche. Y así es como no haría falta ver la reconstrucción, pero con la reconstrucción pues te da la indicación de qué buscar, ¿no? Sabes que seguramente te puedes esperar la fuerza hacia positiva en el X y casi nada en el lateral, porque está muy céntrico. Y el otro que sí tenía más fuerza lateral, pues podemos ver, está aquí, podemos ver que está más en el lado. Bien, muy bien, gracias, Jorge. A ver, sí, tenemos otra pregunta. Sí, Patricia Delgado comenta que, bueno, que la primera parte, bueno, no estuvo, pero le gustaría saber dónde va instalado el dispositivo y cómo detecta los eventos en el cuerpo del vehículo. Ejemplo, ese golpe trasero y luego, sí, ese golpe trasero, en principio.
Vale, Sí, eso, bueno, el dispositivo se conecta, lo primero sería al puerto BD. Luego hay vehículos diferentes, hay muchos vehículos diferentes, unos no tienen puerto BD, otros los tienen colocados de otra forma y hay que usar arneses, pero generalmente es en torno al puerto BD. A veces tenemos arneses en T que permite tener el puerto BD libre y se pone detrás, pero realmente la zona es esa. La posición da igual, hay que intentar evitar que quede cubierto por placas metálicas para que la recepción GPS sea mejor, pero realmente eso suele ocurrir pocas veces. Entonces, mientras esté conectado al puerto BD, da igual que esté mirando hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, porque si tú lo sujetas bien y lo tienes bien instalado, en los primeros kilómetros se va con los frenazos y los acelerones, se va a calibrar solo. Cuando ve un evento de frenada, sea fuerte o flojo, pues va a ir viendo la medida de la fuerza, hacia dónde es, igual cuando vas girando y va calibrándose sobre el acelerómetro hasta que se colocan los ejes solos, que es con el X aquí atravesando el coche, el Y en perpendicular y el Z vertical. Aunque el dispositivo esté torcido, girado, en diagonal, da igual como esté. de acuerdo. Bien, otra pregunta. Esta viene de parte de Daniel Donate. Pregunta, ¿qué resolución temporal o frecuencia de muestreo tiene el sistema? Nosotros en general aplicamos el algoritmo de la curva que he utilizado. El sistema llega a más de 1000 hercios, el propio dispositivo, pero nosotros muestreamos solo para no mandar toda la información y que sea más rápido el envío, muestreamos lo importante, como hemos explicado en el algoritmo de la curva, y se reconstruye la curva a partir de eso. Este caso es, por ejemplo, usando el algoritmo de la curva y tenemos todos los puntos importantes que necesitamos. Para casos que necesitamos algoritmos más complejos de predicción o de inteligencia artificial, sí que estamos probando algún caso de muestrear con 100 hercios o incluso un poco más, a ver cómo es la diferencia y cómo se comporta teniendo más muestras, pero la información principal la mandamos, muestremos al ritmo que muestremos. El, es como que el dispositivo muestrea a pues milisegundo a milisegundo, segundo a segundo, tiene toda la información, pero a la plataforma va a llegar la importante. No va, si tienes un montón de puntos que todos van hacia arriba hasta llegar al máximo, pues no va a mandar todos los puntos, te va a mandar el mínimo y el máximo y vas a tener eso. Perfecto. Bien, tenemos, sí, siguen llegando preguntas. Aquí, Fidel de Aro pregunta, ¿cómo detecta el dispositivo el golpe en la zona tan exactamente como habéis mostrado? Todo viene de la calibración. Al final lo más importante es que el dispositivo se pueda calibrar bien, entonces cuando se instalan, las primeras veces si no se instala ninguno, pues es bueno estar pendiente de los mensajes que te da, ¿no? De todavía se está calibrando, suelen ser unos 20 kilómetros normalmente, hasta que se calibre del todo. Y va variando, ¿eh? Pero bueno, por lo menos a los 20, 40 debería estar ya calibrado. Y con eso ya detecta los ejes. Es lo más importante. Nosotros el celómetro tiene 3 ejes y una vez se consigue calibrar bien, siempre es como un sistema tridimensional de vectores. Entonces tú tienes el eje X que va desde aquí hasta aquí, el Y que viene, digamos, por los retrovisores, por ejemplo, y el Z que es el vertical. Entonces es como un sistema tridimensional donde tú tienes un vector de fuerza. En este caso, si el centro del coche es el punto de los ejes, el vector de fuerza sería así, perpendicular. En este caso, tenemos, a ver, que tengo abierto el mismo aquí. En este caso, tenemos otra vez el centro de los ejes aquí y vemos que está plano el vector de fuerza, pero está entre el eje X y el Y. Esto es porque luego, cuando vamos a hacer el acelerómetro, tenemos fuerzas en ambos ejes, en el eje X y en el Y. Tenemos más fuerza comparada. Entonces podemos ver aquí el vector que saldría al tener, es como un sistema de vectores, al tener en los dos ejes, pues sale un vector que va entre los dos ejes y sabemos que está en diagonal. Y según si, por ejemplo, aquí sabemos que el X es positivo y el Y va a ser negativo, porque el positivo es hacia aquí, entonces la fuerza que recibe este coche al tener un impacto aquí viene en esta dirección, como va mi ratón, hasta este retrovisor. Entonces tenemos un positivo en el X, un positivo en el Y, y con esto se reconstruye. Es lo que veríamos luego en el perfil de datos.
Perfecto, sí. Hay otra pregunta. Pues muy bien, están llegando bastantes preguntas hoy. Muy bien. Ah, Verónica González pregunta que sí, que entiende que el add-in de reconstrucción de accidentes solo es visible para vehículos en modo Pro o Pro Plus. Sin embargo, ¿qué herramientas se pueden utilizar en el caso de posible accidente en vehículos modo base? Es más complicado el vehículo en modo base, no estoy seguro, pero en modo base creo que no tienes, creo que tienes las velocidades del GPS y, y no llegas a tener los datos del acelerómetro. Entonces no puedes hacer este análisis tan detallado. No estoy seguro, lo siento en este momento, no me acuerdo si tenía revoluciones o no. Creo que no, creo que no tienes tampoco revoluciones en base. Entonces es bastante más complicado. Lo único que podrías ver es si un vehículo está parado en una zona que no deba, puedes hacer un análisis de zonas y ver en qué zonas para el vehículo. Si lleva mucho tiempo parado en un sitio o en una zona de carretera, pues puedes intuir que ha pasado algo, pero lo más importante es tener información del acelerómetro para esto. Muy bien. Sí, bueno, sí, parece que ya no hay más preguntas de momento, al menos que alguien esté interesado en hacer alguna más. Ok, bueno, parece que no nos llegan más preguntas. Pues, bueno, si no hay más preguntas, pues simplemente quiero agradeceros a vosotros vuestra participación y también vuestro interés, ¿no? Por esta información que nos ha dado Jorge alrededor de lo que sería, pues, el análisis de datos, ¿no? De colisiones. En webinars anteriores hemos visto cómo recoger y cómo trabajar con las reglas y también con los datos de motor, cómo se pueden modificar y como Jorge mostró anteriormente, pues la regla de posible colisión está ahí y también esa regla pues se puede también, digamos que personalizar para poder detectar o recibir alguna notificación cuando sucedan este tipo de cosas que no esperamos que sucedan, pero bueno, podemos detectarlas y podemos también pues, recibir informes y analizarlos en detalle. Pues nada más, os agradecemos mucho vuestra participación. Os esperamos la próxima semana en nuestro próximo webinar para aprovechar lo que son los recursos que existen actualmente en abierto y también aquellos que son nuestros partners en GeoTap. Y nada, que sepáis que luego tendréis acceso a estos vídeos dentro de nuestro entorno para resellers para que podáis repasarlos si fuese necesario. También, si os ponéis en contacto con vuestro perdón, gestor de cuentas, pues también os puede hacer llegar este tipo de información. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos en el próximo webinar. Yo soy Luis Jerez y os deseo un feliz resto del día. Muchas gracias.